Bueno, muy bien, comenzamos. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, pues yo me llamo León Babani Siaki. Yo nací en la Ciudad de México el 27 de mayo de 1932. Por lo tanto, tengo en este momento 80 años. Voy a 81 el próximo mayo. Mi papá, de nombre Víctor Babani Uciel, a la edad de 18 años se incorporó a la Legión extranjera en el norte de África y ahí cambió su nombre porque, digamos, los legionarios tenían esa costumbre y se puso el nombre de Víctor Babaniev Ivanchov. Era cosa de su imaginación. Lo que sucede es que ese nombre se le quedó para siempre, porque cuando llegó a México, el único documento con el que contaba para identificarse era el de la Legión extranjera. Y cuando llegó a México y trabajó y con los años se nacionalizó mexicano, quedó con ese mismo nombre que no era su verdadero nombre. Y lo repito, era Víctor Babaniev Ivanchov. La madre era búlgara y el padre era turco. El padre nació, o sea, mi abuelo nació en Chorlu, una ciudad turca cercana a la frontera con Bulgaria. Siendo que la madre de mi papá muere cuando mi papá tenía 3 años, la familia de la madre se lo lleva a la ciudad de Vidin, Bulgaria, hasta la edad de 11 años. Por eso aprende a hablar el búlgaro perfectamente bien. Y un detalle muy importante es que había en esa ciudad de Vidin una sinagoga que quedó en la mente de mi padre perfectamente bien establecida, y cuando le tocó por suerte construir el templo de las calles de Monterrey aquí en México, lo hizo a imagen de ese templo de Vidin, Bulgaria. Ahora, el nombre de mi mamá era Lina Shaki Zafarano. El nombre de Shaki se escribe S-C-I-A-K-Y, o sea, se pronuncia como Siaki en el español. Pero la verdadera pronunciación era Shaki, y había muchas gentes judías griegas con ese apellido. Ella, como una coincidencia, también queda huérfana de madre a muy cercana edad. Entonces, eran gente muy sencilla, muy pobre, y a muy temprana edad mi mamá se fue a vivir a Francia, debido a que en Salónica se habían ocurrido unos incendios que estaban afectando a la comunidad judía de Salónica. Lo que la realidad era que había una ola de antisemitismo en ese tiempo, y habiendo 100,000 almas en esa ciudad de Salónica, los griegos y los turcos, porque esa ciudad en un momento dado fue turca y en otro momento fue griega, pues de alguna manera decidieron expulsar a los judíos. Y entre ellos, pues mi mamá salió y se fue a París. En París, mi papá conoció a mi mamá, pero mi papá ya había llegado a México en el año de 1913. Llegó a la edad de 20 años de edad. Y se puso a trabajar el mismo día que llegó en el Palacio de Hierro. Estuvo trabajando ahí 6 meses y en ese tiempo ayudó a formar el sindicato de trabajadores que se dedicaban al comercio. Posteriormente se quema el Palacio de Hierro y desde luego todos los empleados pierden su trabajo. En aquellos años estaba México en plena revolución, porque la revolución comenzó en 1910 y terminó en 1921.
Entonces mi papá llegó a México el 24 de diciembre de 1913 en plena revolución. Así estuvo un tiempo en la Ciudad de México y después decidió irse a Mérida, en donde había un progreso extraordinario económico debido a la fibra del henequén. Mi papá, que ya estaba establecido en México, fue a París a hacer negocios, a comprar mercancía para sus negocios. Y era amigo también de la familia Razón, de modo que ahí conoció a mi mamá. Decidieron casarse en París y posteriormente, en el año de 1924, llegaron a México. De este matrimonio de mis padres nacimos cuatro hijos. La primera es Lucha, que se debió llamar Lea, como el nombre de la madre de mi papá. A mi mamá no le había gustado mucho, después cambió de Lili a Lulú y cosas así. Total que cuando ingresó a la escuela la llamaban como Luz y los Luces las llaman Lucha y se le quedó el nombre de Lucha. Desgraciadamente mi hermana murió hace un año precisamente, a la edad de 85 años. Tengo otra hermana, Daisy, que vive, gracias a Dios. Ella nació en 1930 y yo, que fui el último, también debo decir que entre Lucha y Daisy nació un hermanito de nombre Samuel, Sammy, pero murió a la edad de 5 años debido a una grave pulmonía. Yo ya había nacido para entonces. La relación que llevábamos mi hermana Lucha, mi hermana Daisy y yo, siempre fue muy agradable, muy cordial, y hasta la fecha mi hermana Daisy y yo nos llevamos muy bien. Lucha y Daisy se casaron en México al igual que yo. Lucha se casó con el doctor Alberto Algassi y Daisy se casó con el señor Benito Algranti. No, bueno, la historia de las estufas en México es mi papá tuvo mucho que ver con ellas porque mi papá trajo la primera estufa de petróleo a México. Antiguamente, cuando él llegó, que fue en el año de 1913, la gente cocinaba con carbón, la gente cocinaba con leña, las gentes más pudientes de México, pues es lo que hacían. Entonces, cuando, no voy a decir que mi papá inventó, no, mi papá no inventó nada, pero trajo en el año 32, en 1932, las primeras estufas de petróleo importadas de Estados Unidos y el trabajo que le costó meter estas estufas en las casas de las personas que estaban acostumbradas a cocinar con carbón o con leña. Entonces el petróleo vino a ser una modernización dramática dentro de las cocinas y posteriormente el gas, ¿verdad? Que también mi papá fue un comerciante muy importante en la cuestión de las estufas domésticas y todos los implementos de cocina. Él había fundado 3 tiendas muy importantes, además de la fábrica que fue posterior. La primera tienda la fundó en el año 32, se llamaba La Estufa Universal, y fue la base de, vamos a decir, de la estabilidad económica de mi papá. Posteriormente viajó a Estados Unidos y consiguió una exclusiva muy importante de una fábrica de estufas domésticas y comerciales que se llama Magic Chef. Abrió una tienda en las calles de Valderas, esquina con Artículo. Bueno, duró muchísimos años y de esas tiendas se derivó la fábrica que aún hoy trabaja y que de la cual mi papá es el fundador. Entonces, en la industria de las cocinas y de las estufas, de los implementos
de los freidores. Mi papá tiene un lugar muy preponderante en esa historia respecto de México, porque fue el introductor de estos productos en forma masiva a lo que se dice a la República Mexicana. Yo estudié el kindergarten en una escuela que se llamaba Brígida Alfaro en la Colonia del Valle. Posteriormente, el primer año de primaria lo hice en una escuela pública que se llamaba Rosa Luxemburgo, ubicada en las calles de Amores. Después de eso, ya mi papá tenía una mejor situación y me inscribió en el colegio Williams, en donde cursé el segundo año de primaria. Posteriormente, en el año 42, mi papá conoció al señor Abner Alifas, quien fue el fundador de los colegios Tarbut en México. Y por lo tanto, el tercero y el cuarto año de primaria los cursé en el colegio Tarbut en las calles de Ámsterdam, número 166. Y en el año 44 se inauguró el Colegio Hebreo Sefaradí, del cual mi padre fue el fundador, y en ese colegio cursé el quinto y el sexto año de primaria. No habiendo secundaria en el Colegio Sefaradí cuando yo terminé, entonces volví otra vez al Colegio Tarbut, que ya estaba ahora ubicado en la calle del Lago Meru, aquí por la avenida Ejército Nacional. Ahí solo duré un año porque la ambición que tenía yo y que coincidía con la de mi padre era de ser un militar. Y por ello, en el año de 1947, fui enviado a una academia militar ubicada en el estado de Nueva York. Ahí estuve 2 años. Cuando salí de la academia militar, los estudios que había yo hecho no fueron reconocidos en México y por lo tanto tuve que pasar 6 meses en una escuela de regularización en las calles de Rosales, por ahí por la avenida Juárez, y el nombre de esta escuela se llamaba Juan José Solórzano. Ahí pude obtener mi certificado para entrar después al Tecnológico en Monterrey, en donde estuve 2 años y medio. Como ya había dicho, o no lo había dicho porque lo estás borrando, me imagino, cursé hasta el primer año de profesional con la carrera de ingeniero mecánico eléctrico. Ahí dejó los estudios porque precisamente en ese mismo año mi papá fundó una fábrica muy importante de nombre Industria Sansón, a la cual yo me incorporé el 2 de julio de 1952. O sea, que la fábrica recién comenzaba nada más a hacer instalaciones, había 7 personas, no tenía mucha importancia. Ahí duré trabajando 10 años. La situación se vino a menos de alguna manera. Yo me había casado mientras tanto en el año 56 y ya tenía 2 hijas a las cuales me era difícil sostener debido a que lo que yo ganaba no era suficiente. Entonces le dije a mi padre que convenía que yo me retirara y emprendí un nuevo negocio que era la venta de casimires. En ese negocio me fue muy bien. Siempre estuve al lado de mi padre en la fábrica de estufas Sansón y siempre estuve mejorando económicamente con la venta de los casimires. Posteriormente de los casimires se derivó a una fábrica de pantalones y posterior a eso una fábrica de trajes con la marca Andrei Finelli. Una vez que me casé con la señora Linda Moscona Baruch, con mi primera esposa, y que procreamos 4 hijos. Primero vivíamos en Paseo de la Reforma, número 369, en un departamento del primer condominio que se hizo en la República Mexicana. Ese departamento nos los había obsequiado el padre de la señora, de mi esposa. Ahí vivimos 5 años.
Como la familia seguía creciendo, nos cambiamos a la calle de Schiller, en Polanco, y ahí pagábamos una renta. El dinero que habíamos obtenido de la venta de ese departamento se lo devolvimos al señor Moscona, o sea, el padre de mi esposa, y con ese dinero se compró un terreno en las lomas de Chapultepec. Bueno, en el año de 56, el 17 de noviembre, nació mi hija Sol Babani Moscona. En el año de 1958, el día 5 de marzo de 1958, nace mi segunda hija Lina. Y el 25 de abril de 1961 nace mi hija Silvia, pero para entonces ya vivíamos en la calle de Schiller. Finalmente nos cambiamos en ese año 63 a Sierra Mesteñas, número 120, a la primera casa propia que construimos. Nos las había construido el arquitecto Wenger, Samuel Wenger. Y ahí en esa casa nació mi hijo Víctor. Fue el único hijo varón. Debo decir que entre mi hija Sol y mi hija Lina nació otra niña a la que la llamamos Ruth, pero murió a los 8 días de nacida debido a complicaciones pulmonares, que fue una tragedia para nosotros. Bueno, entonces vivimos en esa calle de Sierra Mesteñas. Yo viví durante 17 años. Se ocurrió que no nos empezamos a llevar bien, mi esposa y yo, me separé de la casa y esa misma semana en que me separé, compré un departamento en la calle de Chimborazo. Ahí viví yo solo 5 años y estuve muy bien instalado, muy agradable. Continuamente mis hijos estaban conmigo. Conocí a Reina Lidva Gorodziewski y nos casamos el 30 de noviembre de 1982. De modo que a la fecha tenemos ya 30 años de casados y vivimos perfectamente bien. Desde luego, ella ya tenía 2 hijos, que los sigue teniendo, los 2 viven en Estados Unidos. Y yo tengo 2 hijas, que son Lina y Silvia, que también viven en Estados Unidos. Sol y Víctor están aquí en México, y cada uno de ellos depende de sí mismo. Bueno, pues Sol se casó con un individuo de nombre Isidoro Danón, que resultó ser una persona con la que no me pude llevar perfectamente bien. Se derivó esto en un divorcio. Lina se casó con un joven muy bueno, que de nombre Mordo Suchovieski Cohen. Estos se hicieron novios desde que estaban en la escuela sefaradí, de muy jóvenes, y mantuvieron su noviazgo hasta casarse. Hoy en día viven en Los Ángeles. Lina se recibió con altos honores de psicóloga en Los Ángeles mismo y ejerce su profesión con mucho éxito. Lo mismo su marido, que es un internista y que ambos gozan de muy buena situación económica por el trabajo y esfuerzo de ellos mismos. Silvia también se casó con un doctor oftalmólogo de nombre Arturo Chayet Verdosky. Se conocieron en México, se enamoraron, se casaron y decidieron irse a vivir a Tijuana, más bien a San Diego. Pero siendo que este muchacho, el esposo de Silvia, es un oftalmólogo famoso y se ha hecho de reconocimiento mundial, creó una clínica muy importante en Tijuana, de modo que ambos van y vienen de Tijuana a San Diego todos los días porque ese es el trabajo de ellos. Finalmente Víctor se casó con una señorita
Rachel Sacal Cohen. Y está muy bien casado, tienen una niña y un niño, y trabaja actualmente mi hijo Víctor con la familia de su esposa Rachel. Eso hace que yo tenga 11 nietos. Entre niños y niñas tengo 11 nietos. Y Becky y Beto, que son los dos hijos de mi hija Sol, ya procrearon familia, lo que hace que hoy en día yo tenga 7 bisnietas, 5 de Becky y 2 de Beto. Los demás, pues todavía no tengo noticias de que se vayan a casar pronto. Mi esposa Reina es una persona muy trabajadora. Ella trabajó hace muchos años como Lerke en el Colegio Israelita de México. Posteriormente se metió a las organizaciones de las escuelas Montessori. Hoy sigue en todo ello, pero se ha hecho una persona muy importante en ese ambiente, porque ella es la que prepara a las profesoras para los colegios Montessori, a las cuales no las llaman profesoras, sino las llaman guías. Y cada año sale una camada de 20 a 25 personas que las escuelas Montessori de la Ciudad de México arrebatan. Y entonces Reina pues tiene un trabajo muy importante y le va muy bien en ese aspecto. Tiene mucho prestigio en México por la carrera. Ella tiene que visitar muchas escuelas en Europa, en Argentina, en Vancouver, en Canadá, a las cuales algunas veces le he acompañado yo, pero la mayor parte lo ha hecho ella. Es una persona muy meritoria. En el año 2012 cumplí 80 años de edad. Y sí vinieron todos a celebrarme, lo que fue una alegría muy grande, porque vinieron nietos y hijos y maridos y yernos y nueras, de modo que eso fue un día muy feliz para mí. Pero desde luego siempre afirmando que nos queremos mucho y que tenemos una unión familiar. Ahora, debido a los medios de comunicación tan modernos, pues tenemos casi contacto cada día o cada semana. Eso es lo de menos prácticamente. Con el Twitter y con el Facebook y con todas esas cosas, pues no es difícil que sepamos. Ahorita, por ejemplo, mi hija Lina está en Tailandia, Vietnam y no sé dónde más va a estar yendo durante una semana más. Y me habla por teléfono como si me estuviera hablando de la Colonia del Valle o de la Colonia Polanco. Así son los tiempos hoy en día. Por eso extraño mucho cómo yo le escribía cartas a mi padre y a mi madre, y cuando tenía a mis novias les escribía. Y hoy en día eso pues como que ha caído en desuso y una cosa muy, muy triste, porque los documentos que se llaman cartas siempre quedan en su lugar y se puede uno referir a ellos. El teléfono es muy impersonal, se acaba la llamada y se borra. Como hobby comencé a escribir hace muchos años, pero ya en una forma ordenada. Hace unos 4,5 años empecé a escribir en forma ordenada novelas, de las que tengo publicadas 3. Desde luego, esto es tan solo un hobby que no me produce ninguna utilidad, al contrario, ocasiona un gasto. Si un autor desconocido como lo soy yo no tiene a un padrino que lo impulse, aunque los escritos sean muy buenos, nunca un autor como yo podrá tener éxito. Pero yo sigo escribiendo porque esa es la tarea que me he impuesto. Y estas novelas que estoy escribiendo, de las que ya tengo unas 14, pues servirán para la posteridad, para que mis hijos o mis nietos hagan algo con ellas. Yo de momento llevo 3, como digo, editadas, y también edité
una biografía de mi papá que fue muy interesante y a mucha gente le ha gustado y me la han pedido las comunidades para que sirva como libro de referencia por la vida de mi padre, que también llegó a ser un hombre muy importante dentro de la comunidad judía de México. Bueno, desde chico me gustó mucho la materia de lengua nacional y todo lo que es gramática. Desde luego fui un asiduo lector y siempre prefería yo las materias de tipo, ¿cómo se llama? Humanidades. Hace como quizás unos 8 o 9 años, me entró el deseo de escribir, era un deseo irrefrenable. Entonces escribía yo muchas cosas así, asado, pero no tenían un pie ni cabeza, aunque tenían sentido. Así es que decidí un día verdaderamente ponerme a escribir en una forma más concreta, más ordenada, y de esta forma escribí la biografía de mi papá. Esa la escribí a bordo de un barco. Ha sido muy celebrada esa biografía porque mi papá fue un hombre muy importante dentro de la comunidad judía y siendo un hombre muy aventurero, eso de estar en la legión extranjera y demás, además de ser un hombre muy exitoso en sus negocios, pues era un hombre muy carismático. Y yo escribí su vida, su biografía, reteniendo en mi memoria todo lo que él me decía de él mismo. Así es que un día me senté y me puse a escribir. Posteriormente seguí escribiendo y la primera novela que escribí fue esta que se llama Ramón y el psiquiatra, que trata sobre mi propia vida, en alguna forma, de cuando yo tuve que acudir al psiquiatra cuando me separé de mi esposa. Luego siguió esta novela, Irresistible entrega al amor, que le dio, es una novela tipo telenovela, muy divertida. Y posteriormente escribí esta que se llama De inmigrantes, sindicatos y cosas peores, que retrata la vida de varias personas que emigran de Turquía, de Grecia, llegan a Estados Unidos, vuelven a México, en fin, y de los sindicatos que en un momento dado tuvieron que ver con mi propia vida y que yo aquí los retrato y los critico en forma feroz. Luego, como no es negocio estar publicando libros, pues aunque tengo más de 15 novelas escritas y perfectamente bien, detalladas, pero no las voy a publicar, o si las voy a publicar será un poco más adelante, porque cada una tiene un costo importante y no estoy dispuesto a estar gastando dinero por algo que no va a tener lo que se dice el éxito que un autor desea tener. Pero esto es mi hobby y ahora que me retiré, con mucho empeño, con mucha seriedad y con mucha constancia, todos los días escribo la novela en turno. Yo comencé en el mes de agosto una novela y voy muy avanzado y me sale de muy adentro, ¿cómo se decir?, el gusto de crear a los personajes y ponerlos en un contexto interesante. Mucha gente ha leído mucha gente ha leído lo que escribo y les gusta, pero no he tenido ningún éxito comercial. Eso es mi hobby. Ahora, lo curioso es que mi esposa se levanta y se va a trabajar y yo me quedo en la casa. Entonces, para justamente llevar una vida ordenada, me dedico mucho a la computación y a la escritura, lo que
hace que mis mañanas sean mucho más ágiles. Y estoy muy contento de haberme retirado. El mensaje que yo podría transmitir a mis hijos es la honradez, la constancia y el amor entre todos ellos, entre toda la familia, porque lo único que tiene valor en esta vida, como lo puedo yo ver, es la familia. La familia es la institución que forja las mentes y a las personas ¿cómo se llama? Para un mejor mañana, para un mañana mejor. Y desde luego los principios de honradez, de calidad humana, es lo que han visto en mi persona y es lo que sin palabras se transmite. Lo mismo recibí yo de mis padres, que salió en consecuencia. De manera que no es que sea una cosa muy especial, pero me parece que el ser un hombre que hace favores, que no debe nada, que ha sido trabajador, que ha ganado su dinero, el pan de cada día, en una forma honrada y en una forma particularmente sacrificada, pues esa es la herencia que en un momento dado yo también recibí y la que les voy a dejar a mis hijos.